Biblia hoy. Vengo agresivo en esta noche. Usted va a ver ciertos cambios a partir de hoy que no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu. Porque ya estamos convencidos de que en la próxima temporada no se trata de ti ni de mí, se trata del reino, se trata del corazón y cómo esté tu corazón, es cómo tú serás promovido, cómo tú serás parte del equipo del reino para la próxima temporada. Si no arreglamos las cosas en el corazón, será descalificado los próximos días. Porque Dios se va a sentar a la mesa con gente madura y solo a ellos le va a revelar y le va a hablar cuestiones de reino. Y para ser equipo en esta última generación tenemos que estar saludables. Proverbios capítulo 23 en mi Biblia lee de la siguiente manera. En el versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Abra también la Biblia ahora. Capítulo 4, versículo 8. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es, ¿qué? Usted no se entremeta en lo falso. Todo lo honesto, usted no se entremeta en lo deshonesto. Todo lo justo, usted no sea parte de lo injusto. Todo lo puro, usted no sea parte de lo impuro. Todo lo amable, usted no sea parte de lo que no es amable. Todo lo que es de buen hombre, usted no sea parte de la hipocresía. Si hay virtud alguna, si algo, lo que aprendiste a hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2. Así que pues desde el versículo 1 os ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. En otra palabra, el culto que Dios recibe no es los cantos de los marcos y todos los marcos. El culto que Dios espera que le rindamos a Él es alguien que se presenta como sacrificio vivo. Quiébrame, rómpeme, hazme de nuevo, Señor. Santo, perdona mis pecados si te fallé. Señor, perdóname, purifícame hoy, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado, porque quiero hablar contigo, te quiero adorar. Estoy en tus atros y quiero una presencia de tu Espíritu. Quiero salirme de este lugar lleno de la unción, lleno del fuego, lleno del río de vida. Perdona mis pecados. Eso es lo que Dios le agrada, agradable a Dios. Ese es el culto que Dios quiere. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios capítulo 10. Versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Son qué? Para destrucción de fortaleza. Derribando, número 1, argumentos. ¿Qué es lo primero que se te va a levantar? Argumentos. Toda altivez, después que tienes un argumento, viene con altivez y soberbia, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando según la apariencia de Cristo. Esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y la última cita en Efesios, capítulo 4, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos, es más, viene desde el versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, no del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que hay un viejo hombre que tú no lo arreglas, que tú no lo cambias. Nadie cambia a nadie, porque ese viejo hombre está viciado, tiene mentalidades, tiene paradigmas, tiene ya círculos viciosos y de acuerdo a los deseos engañosos. Dicen: despójate de ese viejo hombre que ya está viciado conforme a esos deseos engañosos y renuévate en el espíritu de vuestra mente y vístete del nuevo hombre creado según Dios, en la nueva creación, la nueva naturaleza, que es en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Algún amargado aquí está, no? Enojo, hay una enojona aquí esta noche. Ira, gritería, hay gente que no habla, grita. Y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y de ahí viene cómo andar como hijos de luz. Efesios es una palabra poderosa, es más una carta llena de autoridad y llena de transformación y de cambio de vida. Tome su asiento, por favor. 4 mentalidades contra 4 diferentes destinos. Esta palabra de 4 mentalidades contra 4 diferentes destinos viene y se refiere a la idea de que las diferentes formas de pensar son diferentes mentalidades. Diferentes formas de pensar crean diferentes mentalidades. De acuerdo, como dijo la palabra que acabamos de leer, de acuerdo es el pensamiento del hombre, así es la vida del hombre, el comportamiento del hombre, las decisiones del hombre, las acciones del hombre y el destino del hombre. Por eso es bien importante, y la Biblia dice que el que sabe dominar su mente, sabe dominar sus ojos, sabe dominar todo su cuerpo, porque lámpara de los ojos es el cuerpo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará bueno, pero si el ojo es malo, todo el cuerpo estará malo. Pero el ojo viene a causa del pensamiento. El pensamiento crea una visión. ¿Qué crea el pensamiento? Una visión, una cosmovisión, una realidad de las cosas que quizás todavía no las decides, pero ya están realizadas en tu mente. De que te vas a ir porque ya lo realizaste en tu mente. De que te sale del trabajo, te sale porque ya lo realizaste en tu mente. De que esto va a pasar, ya va a pasar porque ya lo realizaste en tu mente. Y ahí es donde la palabra de Dios nos lleva a no pensar desde la vieja creación que está torcida, que está enferma, que está viciada conforme a los deseos. Porque si tú miras de acuerdo al deseo, vas a ver siempre equívocamente, porque la vista siempre va conectada con el sentido auditivo y con el sentido mental. El pensamiento crea una idea, la idea crea una imagen, la imagen crea una respuesta de acuerdo a tus sentidos que estás percibiendo en el momento. Si lo que estás viendo te gusta, crea una reacción dentro de ti y eso va a trabajar en una decisión. Por eso tenemos que educarnos en este tiempo. El Hijo de Dios, la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Porque la vista te va a engañar, y mucho más cuando vas a hacer la obra de Dios, mucho más cuando vas a querer cambiar de vida, mucho más cuando vas a hacer la voluntad de Dios. Normalmente el ser humano hace lo que le gusta hacer y lo que mira es lo que hace. Jamás nosotros estamos educados para hacer algo que no hemos visto y que no hemos hecho y que muchas veces tampoco nos gusta hacer, porque ahí es donde viene el rompimiento. Y la Biblia habla en cuestión de la nueva mentalidad. Por eso esta idea de mentalidad viene a la forma de pensar y pueden llevar resultados muy distintos en la vida. La mentalidad juega un papel crucial en la vida de cada persona. La mentalidad tiene enfoque, y te voy a hablar rápido de 4 mentalidades. Está la mentalidad del crecimiento contra la mentalidad fija, la mentalidad positiva contra la mentalidad negativa. Está la mentalidad emprendedora contra la mentalidad escaseadora, la mentalidad de pobreza, de miseria y de derrota. Está la mentalidad financiera contra la mentalidad de escasez constante.
De acuerdo a cuál sea tu cosmovisión, tu pensamiento, sea tu cultura, eso es lo que tu mentalidad te va a llevar. Si tú te dejas llevar por una mentalidad, esa es la que te va a estar alimentando, y este será tu estilo de vida, y nadie tiene la culpa en eso. Por eso la mentalidad fija es limitante y se frustra ante los desafíos. La mentalidad que fija, la mentalidad que no quiere crecer, la mentalidad que no quiere avanzar, dice: no, es que así soy, así seré y así me quedaré, y al que le gusta que se lo trague. Porque tiene mentalidad fija. Mentalidad fija, mentalidad limitante, mentalidad que no le va a dar a la expansión, al despertamiento, a la determinación, al avance, a la conquista. Son gente que normalmente, como son fijos, nunca van a progresar en la vida. Siempre estarán dependiendo de alguien más. Nunca van a crecer, nunca se van a extender. Siempre van a estar perdiendo, perdiendo y perdiendo por causa de la mentalidad fija. La mentalidad fija es una limitante, es una línea que ellos mismos se trazan en la vida, y ellos mismos se dicen: de aquí a allá no puedo pasar. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad fija. No se pueden expandir. Viene una oportunidad enfrente de ellos y no la pueden avanzar por causa de la mentalidad fija. La mentalidad fija les pone línea y no les provoca el crecimiento. De repente hay un nuevo trabajo que hacer, de repente hay un nuevo proyecto que realizar, pero la mentalidad fija te limita y te dice: así estoy bien, así estoy sobreviviendo. Mira, por la mentalidad fija. Pero está la otra mentalidad, que es la mentalidad que usted tiene, la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es perseverante. La mentalidad de crecimiento está de aprendizaje continuo, constante. La mentalidad de crecimiento es moldeable, y la mentalidad de crecimiento es obediente. ¿Cuántos tienen esa? La mentalidad de crecimiento, se lo repito, es perseverante. No lo logré ayer, lo logro hoy. Y si no lo logro hoy, quizás lo logro mañana. Esa mentalidad de crecimiento constantemente está creciendo, está mejorando, está aprendiendo constantemente, mejorando, capacitando, adiestrando cada día. Es más, las que tienen mentalidad de crecimiento nunca dejan de crecer, siempre están creciendo. Siempre están avanzando, siempre se están multiplicando. ¿Por qué? Porque es moldeable, y algo que es moldeable es algo fácil de manejar en el buen sentido de la palabra. Por eso la Biblia habla que el Hijo de Dios es barro en las manos del alfarero, y cuando Dios le plaza ponerse la mano en ti, eres un moldeable. Dios no batalla contigo. Si te dice carácter, carácter. Si te dice pensamiento, pensamiento. Si te dice suéltalo, lo suelta, porque tú eres moldeable por causa de la mentalidad que está en crecimiento. La pregunta hay que hacer: si eres moldeable. Y por último, la mentalidad de crecimiento es una mentalidad en obediencia, que obedece, que obedece, que obedece. Y al obediente siempre se le abren los cielos. No lo entiendo, pero lo obedezco. No lo comprendo, pero lo obedezco. No sé cómo esto me va a ayudar, pero lo obedezco. Cuando le dijeron: Dios, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, él no lo entendió, pero obedeció. Y cuando le decían: ¿a dónde? Yo no sé, mujer, tú sígueme. Al obediente se le abren los cielos. Cuando Dios le pide que sacrifique a Abraham a su hijo Isaac en el monte Moria en adoración, él no lo pudo entender con la mente, pero obedeció. Y dice que en la mañana, muy temprano en la mañana, enalbanó el asno, llevó los criados y se subieron al monte, al lugar donde Dios les estaba diciendo que fueran. No lo entendió. ¿Cómo me pides que mate a mi hijo en el holocausto si me dijiste que él iba a ser bendito, en él iban a ser benditos todas las naciones de la tierra? Y ahora me dice que lo mate. No lo entiendo, pero te obedezco. Porque el que tiene mentalidad de crecimiento sabe lo que mismo Abraham dijo: si Dios me lo pide, me lo devuelve. A ver cómo me lo devuelve, pero me lo devuelve.
Por eso cuando el muchacho va hacia casi llegando al cumbre del monte Moria a sacrificarlo, el muchacho le dice: Padre mío, aquí la leña y aquí, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? No lo miro. Y la palabra de una mentalidad de crecimiento, no se puso a llorar, no se puso a lamentar, no se puso a quejar, sino que volteó a ver a su hijo y le dijo con voz de firmeza, con voz de determinación, de avance y de conquista, le dijo: no te preocupes, Dios proveerá de cordero para el holocausto, porque el que tiene de mentalidad de crecimiento sabe que lo sabe, que lo sabe, que lo sabe, que si Dios lo dijo y él lo cree, él lo hará. Y si lo puedes creer, también lo puedes. Pero también tenemos la mentalidad negativa contra la mentalidad positiva. ¿Ha usted escuchado a gente negativa en su vida? No voltea a ninguna parte. ¿Ha escuchado usted gente negativa en la casa, en la calle, en la vecina, en la abuela? No, la abuela no. El primo, la prima, la tía. Gente que, hermano mío, negativo. Desde que se levanta negativo. Mentalidad negativa. Normalmente el que tiene mentalidad negativa se centra en los problemas y en las dificultades. Por eso es negativa. Gente que solamente se centra en el problema y en las dificultades. Ay, cosa, ¿por qué la tienen así, está doblada? Y si estuviera para arriba, se viera mejor. Y esa cosa, ¿por qué está así mal puesta? Si se lo pusieron en la esquina, se viera mejor. Y esta cortina, ¿por qué no la corren hasta allá, hasta la otra? Oiga, hermano, nunca siempre le hallan, como dice mi abuelo, un pelo en las, ¿cómo era? O ¿por qué le buscas 4 patas? No, si tiene 4 patas, 5 patas al gato. ¿Verdad que sí? Gente negativa, y tú vienes emocionado: vamos a conquistar las naciones de la tierra, vamos a crear una empresa nueva, vamos a salir de la miseria. Y te dicen: no, papito, mira que no tiene, mira que no puede, mira que no. Así le dijeron a Tomás Alva Edison: no, está retrasado, está loco, nadie puede. Pero mire, aleluya. La mentalidad negativa normalmente siempre se gesta en los problemas y en las dificultades. Cuando usted y yo nos centramos en los problemas, en los limitantes y en las dificultades, eso va a crear una mentalidad negativa y ese va a ser tu día. No es de que si te levantaste con el pie derecho o izquierdo, no, es la mentalidad negativa a las situaciones que se te presentan en la vida. Porque te puede levantar con la mano izquierda. Bueno, ya vemos algunos que ya al principio, en los 15, en los 20, ¡pah! ¡Wow! En un salto ya estamos. Ahorita te despiertas, el cerebro le manda la información al cuerpo, le hablas a la rodilla y la rodilla no responde. Y ahí es donde dije que nos bajamos en la mano. Ya hasta después de media hora que tronó todo, entonces estamos en acción. ¿Verdad que sí? No, usted no se pone viejo, usted se pone clásico. Estoy clásico. Y lo clásico truena, aleluya. Pero es clásico. Y esa es la mentalidad negativa. Esta mentalidad negativa te puede llevar a la desesperanza y al estancamiento. Ten cuidado con la mentalidad negativa. Te puede llevar ¿a qué? A la desesperanza, y a la preocupación, también al estancamiento. Por esa mentalidad negativa quizás sea que no has podido avanzar y lograr lo que muchas veces quisiste intentar, y por causa de gente negativa o inclusive un pensamiento que vino a ti: no, es que esto se ve difícil, no, es que, y comienzas a ver las limitaciones que tienes, lo que sí tienes, lo que no tienes, lo que puede, lo que no puede, y eso viene a ser una limitante. Pero aquellos que tienen una mentalidad positiva, aleluya, son aquellos que se enfocan en las oportunidades, son aquellos que se enfocan en las soluciones que pueden generar mayor motivación, y son aquellos que mejoran las relaciones personales. Dice: ok, viene algo diciéndome que no, papito, tú lo vas a ver y vas a ver que sí se puede, porque a mí la Biblia me dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si no lo sé hacer, lo aprendo, y Él me da habilidad, y Él más me dice que Él bendecirá la obra de mi mano. Así que venda lo que venda, tiene que acabarse por causa de la palabra y la promesa de Dios. ¿Lo crees? ¿Qué mentalidad tienes?
Negativo, levante la mano los negativos. Mira ya, no, señora. Los positivos, gente que a las situaciones le da soluciones. Ok, no se pudo por la derecha, vamos por la izquierda. No se pudo por la izquierda. Oiga, hermano, hubieron unos momentos, hubieron unos hombres locos que tenían una mentalidad positiva, que a su amigo que estaba paralítico, tenía muchos años, vieron que estaba Jesús, entonces tenían una mentalidad en cuatro, que tenían mentalidad positiva de reino. Dijeron, ok, aquí está la casa, aquí está Jesús, esto está repleto de gente. ¿Cómo trepamos a este que no ha ayunado? ¿Qué le hacemos a este? Por enfrente no podemos, por el lado no podemos. Allá están los discípulos. Aquí está Pedro el gruñón, ni te le atraviese. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Alguien miró hacia arriba y dijo, bueno, pues la única manera donde no hay es por el techo. Ay, estás loco tú. Y nunca faltan los negativos. No, ¿cómo cree? Mira, si nosotros vamos a pagarle ese techo y es este hombre que no, imagínate. No, pero vieron cuatro y se treparon a este hombre con una mentalidad, pues, hicieron un hoyo en el techo. No sé si ellos pagaron el techo después del milagro, pero lo que sí sé es que tuvieron una mentalidad positiva, tanto que agujeraron el techo, bajaron al paralítico enfrente de Jesús, y Jesús le dice, al ver la fe de ellos, no del paralítico, al ver la fe de estos locos, estos muchachos, y Jesús ya lo sabía. Jesús es Dios. Jesús ya sabía desde el momento que ellos estaban entrando, desde el momento que vieron que no se podía, desde el momento que lo estaban trepando, desde el momento que estaban ahí rompiendo, desde el momento que lo estaban bajando. Y estos locos, no me queda otra que decirles, por la fe de esto, le dice el paralítico, los pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda. Porque al que tiene mentalidad positiva siempre es persona de solución, de respuesta y de bendición. Eres un puente para atravesar oportunidades, logros y desafíos en la vida, y nada te será imposible. No cambies tu mentalidad. Está la mentalidad emprendedora. Esta se caracteriza por siempre tener la iniciativa, la innovación, y no le teme a los riesgos. Una mentalidad emprendedora siempre está con motivación, con innovación, y los riesgos para ellos son oportunidades. ¿Son qué? Y está la última, que es la mentalidad financiera contra la mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez siempre se enfoca en la limitación y en el ahorro excesivo. Usted conoce gente que ahorra, pero no por el sentido de que le vaya bien en la vida, sino que es codo, mano, dedo, todo, todo el brazo completo. Es la gente que tiene ahorro excesivo, no se dan un gusto en la vida, hermano. Decía mi papá, no come plátano para no tirar la cáscara. ¿Por qué? Gente que por la mentalidad de escasez ahorra, porque tenga, ahorrar es buen principio, no me malentienda, pero tiene mentalidad de ahorrar porque tiene un excesivo pensamiento de que mañana le va a faltar. Y usted no puede andar en la vida con la esperanza o con el pensamiento de que mañana te va a ir mal, de que mañana te va a faltar, de que mañana. La Biblia dice, joven fui envejecido y no visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mira los lirios del campo, mira las flores, mira, y ni aun Salomón se pudo vestir como ninguno de ellos. ¿Acaso Dios no tiene cuidado de vosotros? Pero la mentalidad escasa, de escasez, siempre se enfoca en la limitación. No, aquí al restaurante no, porque no podemos. Claro que puede. Ahórrate y date el gusto, y después vete y disfruta y ponte los mejores trapos, hermano mío, y disfrútate algo. ¿Por qué no? Pero la mentalidad limitante te priva de lugares, y cuando te priva de lugares te priva de acceso, te priva de autoridad, te priva de poder, te priva de convicción, te priva de esencia, te priva por la mentalidad de escasez. Esto puede generar ansiedad y dificultades en la vida. Se dice que la mayoría de los divorcios hoy en día es por causa de las finanzas, los problemas financieros.
Pero los problemas financieros, muchos de ellos vienen por una mentalidad pobre, por una mentalidad de conformismo, por una mentalidad de escasez, por un ciclo repetitivo de familia. Y viene la mentalidad financiera, que es la forma en que una persona piensa sobre el dinero y las finanzas. Pueden influir significativamente en su situación económica. Y eso genera cierto prestigio y cierta autoridad y cierto dominio. A Dios le conviene bendecirte porque habla bien de Él también. Es más, Él ha prometido bendecirte. Bendición no es dinero, bendición es una mentalidad para producir dinero. Es más, dice que Él da el poder y la habilidad de hacer la riqueza. Él da el poder. Él te da habilidades, Él te da estrategias, Él te da capacidades, Él te da gracia, Él te da favor. Por eso el trabajo no es el problema. Ay, pastor, gano $8. No, esos $8, mira, ponle una mentalidad de emprendedor, ponle una mentalidad que lo logró en Cristo, pon una mentalidad de los primeros, haz lo mejor y verás que el que está arriba no te va a transmisionar y te va a elevar a otra dimensión de gloria. ¿Por qué? Porque si Dios mira que tú tienes un pensamiento de bien y no de mal, y que le crees a Él y que confíes en Él, y que le pides favor y gracia, Dios te va a dar un rompimiento en tu finanza, porque Él es Padre y quiere que tú como hijo te vaya bien en la vida. Pero es un rompimiento en la mentalidad financiera. Avanzo. 4 mentalidades que ves en la Biblia, 4 destinos. Tenemos la mentalidad de Egipto. 2, tenemos la mentalidad del desierto. 3, tenemos la mentalidad del Sinaí. Y 4, tenemos la mentalidad de Canaán. 4 mentalidades diferentes, 4 destinos diferentes. No sé si lo voy a terminar hoy, pero yo quiero que tú vayas conmigo a la Biblia en Números 14, versículo 1 al 4, para ver la mentalidad de Egipto. Pastor, ¿cuál es la mentalidad de Egipto? La que estuvo cautiva, y no me refiero a la que salió, sino que por 430 años ahí metido por causa de una mentalidad. Y pasó una generación, pasó 2 generaciones, pasó 3 generaciones, pero por causa de la mentalidad que Israel tenía, esa mentalidad los metió en Egipto cautivo cuando no debían ser cautivos, porque acuérdese, ellos entraron a través de José y a través de Israel, su padre, a través de las 12 tribus, y es más, gobernaban en José, que era lo mejor de Egipto. No es el problema que murió, aunque la Biblia dice que murió el faraón y después nació otro en más de la misma dinastía, de la misma familia, y comenzó a oprimir al pueblo de Israel. Pero la opresión no vino por ese hombre, la opresión comenzó por la mentalidad que el pueblo de Israel comenzó a tener en Egipto, y esa provocó un rompimiento de esclavitud. Porque cuando hablamos de mentalidad de egipcia, hablamos de mentalidad de esclavo y no de hijo. Hay gente que tiene la mentalidad de esclavo y no de hijo, y todo lo que hace lo hace bajo la mentalidad de esclavo y no de hijo. Por eso la Biblia habla ahí en Números capítulo 14. Entonces la congregación gritó y dio voz al pueblo, lloró aquella noche. Mire cómo dice: y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Estaban en el desierto ya, pero ¿a dónde se recordaban? De Egipto. Ojalá muriéramos. Este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 3, mire lo que dice: ¿y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Mire la mentalidad de esclavo. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. La palabra capitán es lo que se les venía a ellos a la mente, porque es lo que los azotaban todos los días, lo que los oprimían todos los días. La mentalidad de esclavo los llevó a desear otra vez la vida de esclavitud que ellos tenían, porque era una vida aparentemente segura, aparentemente cuidada. Pero si tú te vas, no es vida el estar azotado, no es vida el que no tengan libertad, no es vida el que no puedan adorar
adorar a Dios. No es vida la vida que ellos llevaban por generación tras generación. Pero cuando una persona tiene mentalidad de esclavo, mentalidad de Egipto, es cuando optan vivir así hasta el término de su día. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Es tú determinar algo por hecho que nunca va a cambiar en la vida. Cuando alguien tiene mentalidad de esclavo, él dice siempre: te dije que no iba a cambiar, desgraciado. Te dije que mi hijo no iba a cambiar. Te dije que, mira, los problemas son más difíciles. Mentalidad de esclavo, mentalidad de esclavo. Mira, es que este trabajo me da seguridad. Alcanza, no, pero mira, por lo menos está seguro. Mentalidad de esclavo. Está la mentalidad de esclavo, que es la mentalidad de Egipto, la que siempre los llevaba a pensar en el pasado, los regresaba al pasado, los ataba el pasado. Y aunque salió una generación de Egipto, pero jamás Egipto logró salir de su mentalidad. Y por la mentalidad que ellos tenían de esclavos, no pudieron llegar a la tierra de Canaán. Es cuando no hay un rompimiento, es cuando no hay un cambio, es cuando las cosas siguen siendo iguales, es cuando no hay disfrute en lo que haces, es cuando las cosas ya te resignaste a vivir así y así y así. Cuando Dios ha dicho que ahora somos hijos del Padre, herederos juntamente con Él por causa del sacrificio de Cristo, y que a través de Él podemos nosotros conquistar y tener victoria y poder avanzar y tener una nueva vida de esperanza, una nueva vida de amor, una nueva vida de bendición, una nueva vida donde Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos nosotros orar como esclavo, oh Señor, o puedes orar como hijo. Padre, gracias te doy por haberme oído. El que tiene mentalidad de esclavo no cree que su oración traspasa los techos. Ay, mi oración no llega al techo. Ay, ora tú porque Dios te asiste. No, el que tiene mentalidad, hijo, sabe que su Padre lo escucha. Por eso Jesús no oraba en público, Jesús daba gracia porque ya oró en privado. Aquellos que son hijos, que tienen mentalidad de hijo, tienen comunión, adoración, y cuando se despiertan en la mañana a manifestar gloria, a manifestar presencia, a ver promesa del Padre, a resplandecer porque soy luz y soy sal, y si una dificultad viene, Dios me dará victoria en el nombre del Señor. Es la mentalidad de hijo la que te abre camino, porque sabe que tú cargas a Cristo adentro. ¿Cuántos hijos hay aquí en esta noche? Pero también tenemos la mentalidad muy rápido del desierto. Los llevó 40 años en el desierto, lo que les hubiera llevado 11 días para llegar a Canaán. ¿Cómo te explicas de 11 días un camino se convierte en 40 años? Deuteronomio 16:8. Hay una palabra ahí. Y Deuteronomio 2:14. Deuteronomio 16:8. Mira lo que dice. Si lo pueden poner, muchachos. 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo será fiesta solemne a Jehová tu Dios, trabajarás en él. 16:8. Uno antes, mijo. Ok, ya lo habíamos leído. Deuteronomio 2:14. Números 14. Bueno, ya lo leímos. Números 14, pero versículo 28 en adelante. Números. Estoy resumiendo versículos por causa del tiempo. Números 14, 28 al 32. Quiero que tú escuches esto. Números 14. Mira lo que dice. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Mire lo que sigue. Hasta el 32. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Mire cómo está Dios hablando con ellos. Y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Siguiente. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Siguiente. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa,
yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Le está hablando Dios a la generación del desierto. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. ¿Cuál fue el pecado de la generación del desierto? La rebeldía, la desobediencia, el haber murmurado contra el líder, el Moisés, el haber no sido quebrantada su mentalidad de Egipto, a pesar de que vieron milagros en el desierto. Es la generación que ve milagros, pero no tiene un encuentro con el Dios de los milagros. Es una generación que no le cuesta la bendición, porque cada día, cada mañana venía el maná y ellos comían. Y tuvieron un antojo de carne y Dios mandó gornices y hasta que le salían por la nariz, dice la Biblia. Una generación que no le costó. Tú no puedes amar lo que no te cuesta y no puedes valorar lo que no te cuesta. Pero cuando te cuesta, cuando te sacrifica, cuando pagas el precio, es cuando tú entiendes y valoras lo que es la alabanza y la adoración a Dios y entregarte a su presencia, y lo que es cantar y celebrar a su nombre. Cuando se te quita lo que más quieres, lo que más amas, es cuando entonces realiza que no te has puesto a cuenta con Dios, que no has valorado suficiente, que no has pagado el precio suficiente, que has puesto otras cosas antes que a Dios. Y cuando se te quita lo que más ama, entonces tú puedes entender el valor de las cosas. La generación del desierto es la generación malagradecida con Dios, la generación de deshonra, la generación del menosprecio, la generación de falta de respeto ante los valores y ante las autoridades espirituales. La generación que se familiarizó con lo sobrenatural y con la unción, porque veían el mar abierto, las plagas en Egipto, la columna de fuego en la noche y la nube en el día, el agua de la roca, y se familiarizaron con lo divino y menospreciaron a Dios. Estamos en una generación de desierto que menosprecia a Dios por causa de sus actividades personales, porque no hay tiempo para Dios, porque lo mío es primero. Y llega un momento en que Dios dice: hasta que no entiendas que yo soy primero y único, que no entras a la tierra que yo te juré. Porque aunque estás recibiendo mi gracia, mi favor y mis bendiciones, pero vas a morir en el desierto. No vas a poder lograr recibir las promesas en tu vida por causa de estas cuestiones que no has establecido en tu corazón. Por no ponerme a mí primero, por deshonrar el manto, por deshonrar mi casa, por deshonrar mi nombre, quedarás postrado en el desierto. Y lo que por 11 días les hubiera tomado llegar, les tomó 40 años hasta morir toda la generación, más de 1,5 millones de gente postrada en el desierto. Ten cuidado de tener las cosas necesarias y olvidarte de Dios. Ten cuidado de ocupar tanto tu agenda y no darle lugar en tu agenda a Dios. Ten cuidado de acostumbrarte a la unción, a lo santo, y despreciar lo divino y lo eterno. Ten cuidado de acostumbrarte a las cosas de Dios y después tolerar lo que es pecado, lo que es maldad y lo que a Dios no le agrada. Ten cuidado que el temor de Dios se vaya de tu corazón, y el respeto a Dios y a las autoridades que te ha puesto en la tierra, y comiences a levantar tu boca y tu corazón y tu pensamiento en contra de Dios
de tus autoridades y de las cosas de Dios. Es esta generación de Egipto que le faltó al respeto a Dios, a Moisés. Y se hicieron un becerro de oro para adorarlo. ¿Cuál es tu becerro de oro? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tus cosas personales? ¿Qué es tu becerro de oro que estás poniendo primero antes que Dios? No te preocupes. Dios es experto en destruir becerros de oro. Porque es la generación del desierto. Tenemos la mentalidad del Sinaí, Éxodo 19. Ya después atravesaron el desierto. Llegaron al lugar de Dios, al monte Sinaí, donde iban a encontrarse con Dios. Donde Éxodo 19 dice que venían truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y el monte se estremecía y temblaba y se sacudía, y había una gloria extraordinaria, pero también había una neblina sobrenatural que causaba terror, causaba miedo. Y mire lo que dijo esta generación en Éxodo capítulo 20 versículo 19. Éxodo 19 está la gloria en el Sinaí, impresionante, de una manera extraordinaria, de una manera poderosa, que la nación tiembla al oír la voz de Dios de una manera extraordinaria. Éxodo 19. Dice que todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Versículo 10, le dijo Dios a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy, mañana, y laven sus vestidos, y preparen y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, tipo de Cristo, Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás términos al pueblo de alrededor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Dice que se santificó el pueblo, no tocaron mujeres, estuvieron preparados. Versículo 16. Y al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en grande manera. El sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y luego Jehová le dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase, porque va a caer multitud de ellos. Santifíquense. También se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no se los trague. Debería de tragarse alguno de ellos en este tiempo. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte, porque tú no has mandado, diciendo: señala límite al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Y habló todas las cosas, y habla los 10 mandamientos. Pero mire lo que pasa en el versículo 19 del capítulo 20. Desde el versículo 18 dice que todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, escuche, viéndolo el pueblo, temblaron. Y aquí está el problema de la generación del Sinaí, la mentalidad de los de Sinaí. Son personas con mentalidad de lejos y no de cercas.
¿Mentalidad de qué? De lejos y no de cerca. ¿Quiénes son ellos? Los que no se comprometen. Los que siempre le ponen pero a las situaciones. Y dice que viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Se pusieron de qué? Y le dijeron a Moisés, habla tú. Prefirieron cambiar la voz de Dios por la voz de un hombre, aunque era su líder. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. No hable Dios. Oye, tú, hermanos, si yo en este tiempo regreso con la sabiduría de este tiempo de la gracia y Dios me permitiera ir, yo no diría eso. Dios, yo quiero estar, Moisés, ¿qué tengo que hacer para ir contigo? Porque yo quiero ver, yo quiero escuchar, yo quiero sentir, yo quiero palpar la gloria, yo quiero estar allá adentro. Por eso Hebreos habla que si la gloria del antiguo pacto fue tremenda, que ellos no se acercaron, cuánto más no será la gloria del nuevo pacto que tenemos acceso. A aquellos no se les permitió acercarse, pero a ti y a mí ahora en la gracia se nos permite acercarse. Pero la generación del Sinaí dice, no, yo no quiero cerca, yo quiero de lejos. Yo quiero el compromiso porque cuesta. No quiero pagar el precio porque voy a renunciar a cosas. Y en realidad, pastor, que a mí me gusta seguir con la vida que llevo. Me gusta la iglesia, me gusta ir a Dios, me gusta cantito, pero también tengo otros cantitos que no canto ahí, aleluya. Pero también tengo otras moviditas acá que nadie sabe. No, es la generación hipócrita, es la generación religiosa, es la generación que sirve, pero sirve como esclava y no como hija, porque la generación de esclava siempre se queja. La generación de hija le dice gracias a Dios, que es un privilegio servir, es un privilegio adorar y es un privilegio estar en la casa del Señor. Mira esta generación del Sinaí. No hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarte vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Por qué pecamos? Porque estamos lejos de Dios. Por eso lo dice aquí. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos en la generación del Sinaí. Hoy no estuvo bueno el servicio. Pues ¿cómo va a estar bueno si estás lejos de Dios? No he visto respuesta de Dios en mi vida. ¿Cómo vas a ver si estás lejos de Dios? Yo no he recibido el bautismo en el Espíritu Santo, en la evidencia, hablando en lengua, sabe, a lo mejor no es para todos. ¿Cómo lo vas a recibir si estás lejos de Dios? Cuando estás lejos de Dios, todo te tienta. Pero cuando estás cerca de Dios, nada te tienta. Muy agresivo. Y Moisés respondió al pueblo, no temas, porque para probarte vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Es la generación del Sinaí, la generación que busca a Dios de lejos. Y concluyo rápido porque el tiempo se me pasó. Está la mentalidad de Canaán, la mentalidad de Egipto, la mentalidad de esclavo, la mentalidad del desierto, la que deshonró, la mentalidad del Sinaí, la que está lejos de Dios, y tenemos la mentalidad de Canaán, la generación de Josué y Caleb, es la generación de conquista y de victoria, aleluya, es la generación de conquista y la generación de victoria. Si Dios lo dijo y yo lo creo, Él lo hará, y estos gigantes nos los comeremos como pan. Josué, has peleado con algunos, no, pero si Dios me dio una palabra, Él lo hará. Y
en el nombre haremos proezas. Aleluya. Es la generación de la palabra de Dios. Es la generación del Espíritu. Es la generación no de lejos sino de cerca. Es la generación no que vive como esclava sino como hija de Dios, sabiendo que tiene herencias con el Padre. Es la generación no que deshonra sino la que honra a Dios, a la cobertura y a la iglesia de Cristo, porque sabe que es miembro del cuerpo poderoso, maravilloso, que tiene dominio y autoridad. Es la generación que no sigue a Dios de lejos sino que sigue a Dios de cerca, porque dice: cercano está Jehová a los que le invocan de corazón y les hará notar su nombre con gloria y autoridad. Es la generación que saben que si están cerca del manto de Dios, Dios le dará 2 ángeles, favor y gracia, y estos te abrirán puertas en la vida e irás como una generación de conquista y de victoria. Harán problemas, sí, vendrán dificultades bastante, te harán resistencia mucha, pero en Dios tenemos la victoria. ¿Dónde está la generación de conquista? ¿Dónde está la generación del Jericó? ¿Dónde está la generación que antes de llegar a Canaán tuvieron que atravesar el río Jordán? Tuvieron que creer la palabra de Dios. Josué capítulo 1, Dios le dice: deja de llorar a Moisés, deja de esperar algo diferente, deja que alguien haga las cosas. Tú eres el que va a llevar al pueblo adelante, así que ponte sobre tu pie, camina en mi palabra y abre el mar que está enfrente de ti. Llevan los sacerdotes y dice que cuando ponen su pie los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, la diferencia es el arca, que es la presencia de Dios, y cuando la palma de los pies de los sacerdotes tocaron, y los levitas tocaron los ríos Jordán, dice que los aguas que venían de arriba se amontonaron, se detuvieron, se abrieron tipo río, se abrieron las aguas y pasaron el río Jordán. Esto los llevó hacia las murallas de Jericó. ¿Se acuerda? Que se burlaba la gente. Dios le da la estrategia que por 6 días iban a gritar por 6 días una vez, y el 7º día iban a gritar fuertemente, y lo van a hacer por 7 veces. A la 7ª vuelta dice que ellos gritaron, alabaron, exaltaron y glorificaron, porque la generación de conquista no le teme a los gigantes, no le teme a los ríos que se atraviesan, mucho menos a las murallas de dificultades. Saben que la alabanza y la adoración mueve la mano de Dios. Sabe que la alabanza y la adoración hace temblar el mismo infierno. Y dice que los muros de Jericó, la ciudad de Jericó, estaba rodeada y bien rodeada, y nadie podía atravesarla. Era la ciudad que conquista, era la ciudad de victoria, pero era la primer prueba que ellos tenían que enfrentar para llegar a la tierra de Canaán. No podían darle la vuelta. No, la generación de conquista dice: esto lo resuelvo porque lo resuelvo, arreglo los asuntos pendientes que tenga que arreglar. No hay shortcuts con Dios, no, aquí es de frente y con la palabra, y si algo se enfrenta, lo vencemos en el nombre del Señor. Y adoraron, y dice que los muros se derrumbaron en presencia de ellos. Comienzan a conquistar la primer ciudad en rumbo a Canaán. Después se les presentan otros enemigos. Se detienen porque uno del pueblo tomó de lo que no tenían que tomar. Hicieron que la conquista se detuviera. Por uno se detuvo la conquista. No se perdió porque siguieron avanzando. Ya no tengo tiempo para decírselo, he terminado. Pero por uno, hasta que resumieron la historia, hasta que ese uno se puso línea, hasta que ese uno devolvió lo robado, hasta que ese uno hizo la paz, comienza el avance de esa generación a la tierra de Canaán. La generación de conquista no se detiene ante los errores y ante las dificultades, sino que sabe que cualquier situación que atravesamos en la vida son nuevas oportunidades para cambiar y crecer. Por eso le dije que Cambio de Vida está en una transición. ¿En una qué?
no retrocesión, en una transición que te lleva al despertar, producto de eso, a una determinación, a un avance y a una conquista. No estamos hacia atrás, vamos hacia adelante en el nombre del Señor. Porque la generación de Josué no se detiene por el error de uno, de dos, de tres. La generación de Josué se detiene para rectificar, arreglar, edificar, poner fundamento, porque la conquista es inevitable. Y la generación de Josué y la generación de Caleb, junto con sus descendencias, son las únicas familias que entraron saliendo de Egipto, saliendo del desierto, saliendo del Sinaí, y poder llegar con una mentalidad de conquista a Canaán, diciendo: el Dios que nos ayudó ayer, hoy nos ayudará mañana. Y si solo vamos nosotros, en su nombre tenemos victoria. Hay gente que quizás ya no te va a acompañar en la siguiente temporada por causa de la mentalidad de Egipto. Quedaron en Egipto. Hay gente que ya no te van a acompañar en la siguiente temporada por causa de la mentalidad de desierto. Quedaron en el desierto. Hay gente que no te van a acompañar la siguiente temporada por mentalidad de Sinaí. No se comprometen, están lejos de Dios. Van a quedar en el Sinaí. Pero hay pocos que han logrado transformar su mente, porque saben que si Dios lo dijo y Él lo cree, Dios lo hará. Y han logrado creer en la palabra y en las promesas, y se han comprometido con Dios. Y han dicho lo que Josué marcó la diferencia, cuando en presencia de todos los mentalidad negativa que decían gigantes, y nosotros somos como cucarachas. Y Josué se levanta diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si Él lo ha dicho, que esta es la tierra, que esta es la casa de cambio de vida, que vamos a conquistar, que nos movemos de local los próximos días, que viene una cosecha de miles de almas, que viene avivamiento, que viene milagro, que viene liberación, que viene gloria, que viene visitación del Espíritu. Yo lo creo, yo me voy a activar, yo voy a servir, yo voy a trabajar, me voy a poner en el altar, voy a adorar como verdadero adorador, y de que si se presentan gigantes, lo venceremos. Si tenemos que derribar muros, lo derribaremos. Si tenemos que arreglar asuntos pendientes, lo arreglaremos. Pero entraremos a la tierra que Dios ha prometido a todos nosotros. Vamos, cambio de vida. Alguien está creyendo para la mejor temporada de este tiempo. Póngase de pie en esta noche y vamos a creerle a Dios que somos la generación de Canaán, la generación de Josué, la generación de Caleb, la generación de conquista. Pagaremos el precio. Habrán situaciones que hay que arreglar. Afrontaremos situaciones, pero en el nombre del Señor tendremos victoria. Yo no sé si esta palabra ha ministrado en algún área en tu vida, pero ahí en tu lugar, en esta noche, terminamos orando a Dios. Mira mi vida, Señor. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y estamos creyendo que Dios va a cambiar los próximos días a partir de esta noche nuestra mentalidad. Tendremos una mentalidad de victoria, de conquista, de avance, de determinación y de un despertar. Le creeré a Dios, creeré a su palabra, arreglaré asuntos pendientes y habrá un cambio, un cambio alrededor, adentro y en todos los aspectos de mi vida. Yo no seré la generación de esclava, yo no seré la generación de lejos, yo no seré la generación de deshonra,
Yo seré la generación de conquista, la generación de victoria, la generación que pudo completar las promesas de Dios, que le dijo: los saco de este lugar para llevarlos a un lugar donde verán mi gloria, donde verán milagros, donde verán provisión, protección y promoción a favor de su vida. Así que prepárate, iglesia, prepárate, porque vas a ver lo que Dios va a comenzar a hacer si tú le crees a Dios. Oh, los milagros están garantizados al que le cree a Dios. La provisión está asegurada al que le cree a Dios. Estoy creyéndote, Dios. Habla con Dios los últimos 5 minutos. Tú sabes qué hablar con Dios. Tú sabes qué decirle a Dios. ¿Quieres cambios? ¿Quieres resultados? ¿Quieres avance? ¿Quieres conquista? Comienza con un cambio de mente. La mentalidad transformada por su gloria, por su palabra, por el Espíritu Santo. ¡Hey! ¡Oh, Dios mío! En el nombre de Jesús, Padre, hablé tu palabra esta noche. Que tu palabra nos traiga el rompimiento necesario y el cambio que yo necesito manifestar en mi vida. Y que los próximos días todo ciclo vicioso se rompa en mi vida. Y logre avanzar, logre conquistar, logre despertar, logre, Señor, manifestar. Y podamos tener victorias en todas las áreas de mi vida. Renuncio a vivir como esclavo, a tener una mentalidad de esclavo. Manifiesta en mí una mentalidad de hijo. Renuncio a vivir lejos, quiero estar cerca. Renuncio a la deshonra, quiero honrarte a ti y todo lo que a ti corresponde. Quiero ser esa generación de conquista y de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale el aplauso al Señor esta noche. Así que quiero hacer una presentación rápido. No se siente porque estamos ya terminando. Pero quiero pedir a la testigo María Díaz.